Hola amigos, la Asociación Cultural Miguelina Costa Cárdenas les trae el programa Lazos Amazónicos, conducido por mi persona, Bruce Díaz Moncada, quien va a estar realizando diversas entrevistas sobre diversas temáticas que vayan ocurriendo desde el interior de nuestra región para el mundo. En esta oportunidad nos encontramos con nuestro amigo Ulises Pipa, quien es antropólogo en nuestra ciudad, para conversar sobre diversos temas desde su campo de estudio y trabajo. Hola Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias por la invitación y aquí estamos para conversar un rato, ¿no? Empecemos por conocernos un poco. Ulises, ¿dónde naciste? ¿Cómo te formaste? Y sobre todo, ¿qué te llevó a decidir ser antropólogo? Bueno, para aclarar, bueno, soy de profesión, soy antropólogo, bueno, soy bachiller todavía no hago la licenciatura, pero ahí voy trabajando. Bueno, yo nací en la zona ribereña, yo nací en un pequeño punto que mi papá tenía, ¿no? Por la zona, por el Bajo Amazonas, ¿no? Y ahí fueron mis primeros años de vida y ya para estudiar la educación primaria tuve que regresar, bueno, venir a la ciudad con mis padres y hice toda la primaria en la ciudad y por cuestiones laborales mi papá tuvo que mudarse al Ucayali, a la provincia de Requena, y también nosotros tuvimos que ir con él. Para los estudios superiores ya tuve que regresar nuevamente acá a Iquitos, ¿no? Y estudiar antropología. Yo inicialmente quería estudiar arqueología o geografía, ¿no? Pero dado que esas carreras no existían o no existen todavía en la ciudad, en las universidades de aquí de Loreto, entonces yo me metí a estudiar otra carrera, ¿no? Hasta que por el año 2010 creo que se abrió la carrera de antropología en Lunati, así que en el año 2012 empecé a estudiar antropología. Coméntanos, Ulises, ¿qué hace un antropólogo? Bueno, hacemos muchas cosas, ¿no? Pero específicamente, o el campo laboral del antropólogo, en todo que tenga que involucrar el trabajo directo con las comunidades, podemos estar, ¿no? Y que en lo que hacemos es eso, ¿no? Estar en contacto con las comunidades en el campo laboral que nos permite ir a trabajar, a conversar con ellos. Bueno, es muy amplio el tema, ¿no? Para decirte qué hace un antropólogo. Porque todo se involucra, En ¿no? todo caso, como toda profesión tiene especialidades, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuáles serían las especialidades con mayor demanda en la antropología para poder conocer sobre las labores que puede realizar un antropólogo? ¿Qué especialidades tiene? Bueno, la antropología, hay, como te digo, las especializaciones, bueno, no te podría decir así concretamente, Algunas. pero vi que ahora con el tema del contexto en el cual vivimos, una ciudad, bueno, como país te digo, un contexto con alta criminalidad, de aquí a un tiempo pues se han puesto muy populares, ¿no? El tema del antropólogo forense, ¿no? El que hace las no sé cómo te podría decir, el que está ahí en la escena, bueno, no en la escena, post escena del crimen para ver cómo muere una persona, Para examinar esas claro, todo cosas. un tema como un perito, ¿no? De criminalística, ¿no? Bueno, es una de las especializaciones, ¿no? en la antropología, pero está más ligado a la criminalística, ¿no? Ya en el tema social, que yo soy antropólogo social, ya hay muchas especialidades, podemos hacer especializaciones en política, en antropología política, bueno, en antropología económica, en antropología hay un sinnúmero, una gama de especializaciones, ¿no? Que podemos estudiar. Bien, la escuela de antropología que existe en la Universidad Nacional acá en la ciudad de Iquitos es una escuela que no tiene todavía muchos años, Claro. es una escuela que se abrió hace no menos de 10 años o no menos de 15 años, ¿correcto?
ya hay unas promociones que fueron egresando. Entonces, la comunidad antropológica de antropólogos, perdón, en la ciudad de Iquitos, por ejemplo, hasta el momento no ha podido tener su propio gremio en la ciudad, ¿no? O sea, el Colegio de Antropólogos en Iquitos o el Colegio de Antropólogos de Loreto, ¿no? ¿Cómo observas o qué nos podrías comentar respecto a la comunidad de los antropólogos que viven en la ciudad? ¿Se conocen, tienen relaciones o cada quien está realizando sus labores diferentes, entendiendo que no tienen un gremio que los vaya uniendo como comunidad? Ya. Bueno, hace unos años, conversando con una colega, ella me comentaba, por ejemplo, que hace unos 2 o 3 años atrás, me comentaba que en Loreto vivían como 150 antropólogos, ¿no? Es un gran número. Ya, pero entonces, y justamente a raíz de tu pregunta, me recuerda la conversación que tuve con esta compañera, ¿no? Que por qué no hacemos, por qué no nos organizamos, ¿no? Para crear ¿cómo le llaman? El Colegio de Antropólogos de Loreto, ¿no? Para poder tener mayor presencia o como institución, ¿no? Como carrera. Y caso que no se ha logrado. Hasta ahora hubo unos intentos de hacerlo, ¿no? Desde la Escuela de Antropología, justamente con iniciativa de compañeros estudiantes. También a mí me sorprende que los compañeros estudiantes, como estudiantes, tengan esa iniciativa, ¿no? Ya en el mundo laboral las cosas cambian, ¿no? Ya cada uno va por sus intereses y ya hacemos hay esa poca camaradería, ¿no? que se diría que existe en la universidad. Y ahora estamos cada uno por otro lado, no llegamos a un acuerdo, inclusive para reuniones tan simples. Algo muy interesante que sucede en todo momento, o a toda persona que estudia una carrera superior, es que en la etapa de estudiante tiene una perspectiva del oficio o la profesión. Claro. En cambio, cuando egresa, culmina los estudios y tiene que entrar al ámbito laboral, la perspectiva es diferente, quizá. Hay una modificación. ¿Cómo has observado esa modificación en ti, no? Entendiendo lo que nos acabas de comentar, de que ha habido una iniciativa y un activismo desde la Escuela de Antropología en la universidad, de los estudiantes, por procurar la creación del colegio profesional, siendo estudiantes, ¿no? Sí. Y que posteriormente, cuando ya culminan los estudios superiores y se insertan en el ámbito laboral, las ocupaciones definitivamente lo abarcan todo, ¿no? Y ya ese otro propósito pasa a ser un propósito más secundario, por decirlo, ¿no? Ya no viene a ser el foco central de sus quehaceres. Norte, ¿no? Como cuando eres estudiante, ¿no? Bueno, cuando eres estudiante es sus luchas, sus reivindicaciones, buscar mejores condiciones académicas, ¿no? Pero ya cuando, como dices, ¿no? Cuando ya vamos al ámbito laboral, el trabajo justamente es lo que te abarca, te absorbe, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando salí de la universidad, yo egresé en el año 2018, a mediados del 2018, ya por julio, agosto, y ya en septiembre ya estaba entrando a trabajar, ¿no? Y me llevó justamente a la frontera, a trabajar en tema de titulación, y desde ahí ya mi despego de la escuela ha sido pues muy evidente, ¿no? Porque ya tal vez desde el 2018 hasta ahora tal vez regresé a visitar a mis profesores 2 o 3 veces, ¿no? Y ya el campo laboral me llevó a otras cosas, hay otras prioridades, y pese a que yo todavía no tengo hijos, ¿no? Me imagino que eso será pues el doble de preocupación o de copar más el tiempo en personas que ya tienen familia, ¿no? Claro, como que el enfoque se va desenfocando el tema de la escuela, el tema de la comunidad profesional, en este caso, de los antropólogos que forman las universidades en realidad, pero la universidad en la ciudad de Iquitos en concreto, ¿no? Bien, vamos a ir a un corte y vamos a continuar posterior a ello, abordando temas desde el punto de vista de Ulises respecto a la sociedad loretana y todos los problemas, todas las virtudes, todo lo que se pueda apreciar, decir, comentar respecto a nuestra sociedad loretana, ¿no? Que es una sociedad que tiene la región más grande del Perú, ¿no? Entonces vamos a hablar
sobre la dinámica, social. Bien, vamos a ir a un corte. Regresamos, amigos, estamos con Ulises Pipa, antropólogo en nuestra ciudad de Iquitos. Bien, para hablar sobre la cuestión de nuestra región Loreto, ¿no? En primer lugar, para situar un poco el tema, la región Loreto es una región nororiental del Perú, es la más extensa territorialmente, cuenta con 8 provincias y 52 distritos o 53 distritos en total, ¿no? Sin embargo, pese a ser la región más grande, es una región que no tiene conectividad interna, ¿no? Tenemos, por lo menos internamente, desde Iquitos, por vía terrestre, carretera a la ciudad de Nauta, y conexión fluvial, o por el tema comercial básicamente, tenemos 2 rutas claves, ¿no? La ruta que es por el Marañón, que nos une, en este caso, a Yurimaguas, ¿no? Que está en el río Huallaga en realidad, pero la ruta es el Marañón, y la ruta de Lucayali que nos lleva hasta la ciudad de Pucallpa. Yurimaguas todavía pertenece a la región Loreto, es capital de la provincia de Alto Amazonas, pero a partir de Yurimaguas ya hay conectividad terrestre a otra región, ¿no? Que es la región San Martín. Y la ciudad de Pucallpa, que es la capital de la región Ucayali, ¿no? Esas limitaciones de conectividad son las que configuran la situación social en nuestra ciudad. Y acá Ulises ha realizado labores no solo en el campo de la ciudad, sino también ha realizado labores en la zona rural. Y va a comentarnos cómo observa la zona rural él, qué cosas curiosas ocurren allí, cuál es la dinámica económica que permite la subsistencia de las personas que habitan y cómo éstas se conectan, obviamente por río, pero cuáles son las dificultades que tienen. Entonces, Ulises, ya que has tenido la oportunidad de trabajar en la zona rural, ¿cuál es la diferencia, para empezar, entre el modo de vida de la zona rural y el modo de vida que tenemos en la ciudad de Iquitos en concreto? Bueno, como decía, complementando lo que es sobre Loreto, si ustedes miran el mapa de Sudamérica y comparan Loreto con Ecuador, casi tienen la misma superficie, ¿no? Entonces, Loreto es casi el tamaño de Ecuador, ¿no? Para que tengan una idea de cuán grande es nuestra región. Bueno, la diferencia hay muchas diferencias, ¿no? El modo de vida, el modo de cómo acceder a los recursos económicos para poder mantenerlo, ¿no? Bueno, si bien en la ciudad, en una ciudad como esta, Loreto y Iquitos, las actividades económicas surgen en torno a los servicios que pueden necesitar, ¿no? La sociedad, ¿no? Y entonces ahí se ocupa el ciudadano de la urbe. Bueno, en la zona rural, básicamente las actividades económicas son primarias, ¿no? De extracción. La pesca, la caza, la recolección. Bueno, hay zonas donde los recursos escasean, hay zonas donde los recursos están en condiciones promedias, ¿no? Que todavía están surtiendo las necesidades del hombre amazónico. Entonces yo podría diferenciar bastante. Bueno, esa es la primera diferencia que salta a la vista, ¿no? El cómo se gana el pan, ¿no? Bien, en la ciudad el ciudadano promedio se gana el pan pues monotaxiando, ¿no? En el campo, en la zona ribereña, el ciudadano se gana el pan cultivando la chacra, el suelo. Es una primera diferencia que se encuentra. Por ejemplo, también tiene que ver bastante con las necesidades, ¿no? Las necesidades deben ser en tanto algo diferentes. Por ejemplo, y tiene también que ver de la mano las necesidades con las proyecciones de vida, ¿no? Por ejemplo, una persona que nace en la ciudad de Iquitos y acá se desarrolla y crece, la perspectiva lineal de la vida es, bueno, voy a estudiar, no voy a seguir la educación básica
y luego de terminar la educación básica o estudio una carrera técnica o estudio una carrera universitaria y a partir de ello me especializo en algo para conseguir un trabajo, ¿no? Y el trabajo son en la ciudad tiene sus instituciones, ¿no? Las instituciones del sector público y las empresas o los comercios en el sector privado. Es lo que existe en la ciudad y a eso no un tanto se reduce, pero es lo general, lo más genérico que puede decirse del modo de vida de la ciudad. En base a esa comparación, ¿cómo podemos ver, cómo nos podrías comentar esa perspectiva de vida en la zona rural, ¿no? Bueno, la perspectiva de vida, si bien las actividades económicas que se realizan para el pan llevar y para la subsistencia, es acceder al recurso, ¿no? Tanto en la ciudad como allá, no solamente que en la zona rural se accede se exige a la naturaleza, ¿no? A lo que provee, pero en la ciudad pues hay otra cosa, como tú lo mencionas, ¿no? Otras empresas o el sector público privado donde ganar o el sector emprendedor, ¿no? Que también es básicamente el sector privado. Ya, pero las perspectivas de vida, en ese sentido yo lo que observé y identifiqué es similar, ¿no? No puede ser igual, pero similar a la de un hombre de la urbe, ¿no? A un ciudadano de la urbe. Por ejemplo, cuando yo voy hago entrevistas a comuneros, por ejemplo en el Putumayo, en el Yavarí o quizás en el Datén, ¿no? En comunidades indígenas o campesinas, me dicen, ¿no? Que yo quiero que mi hija estudie, quiero llevar a la ciudad, tengan mejores oportunidades. También es este caso, como en el caso de un padre de familia promedio, ¿no? Aquí en la ciudad, ¿no? O sea, hay esa perspectiva de que el hijo estudie, se supere, sea un profesional, o esta idea, mala idea que siempre, o mala expresión que siempre escucho, ¿no? Ser alguien en la vida, ¿no? Claro, que es muy corriente en nuestra sociedad loretana, ser alguien en la vida. Está también básicamente asociado al hecho de que en realidad esta es una cuestión o un criterio que lo comparte casi todo el continente, ¿no? El hecho de ser alguien en la vida implica que tengas una profesión, o sea, está relacionado a eso, ¿no? Y eso va a garantizarte que superes tu nivel de vida, ¿no? Con los ingresos que vayas a tener. Ahora, respecto a conocer un poco más de nuestra región, nosotros entendemos que las 8 provincias que componen la región Loreto, tienen sus respectivas ciudades capitales, ¿no? Las 8 provincias. Sin embargo, en las zonas rurales tenemos caseríos, ¿no? Tenemos pueblos, pero también tenemos comunidades campesinas y comunidades nativas, ¿no? Has tenido la oportunidad de trabajar, nos mencionas, en comunidades nativas también, ¿no? Y acá en la ciudad, cada que hay un problema, por ejemplo, partiendo de la actividad económica petrolera, ¿no? La actividad extractiva del petróleo y el canon que pagan estas empresas por la actividad que realizan, y cuando existen protestas por parte de las comunidades, organizadas ya en federaciones propiamente por esto, en la ciudad el sector social existe una corriente de opinión, ¿no? La corriente de opinión es típica de que el indígena quiere vivir gratis, ¿no? Se hace su lucha para recibir el dinero y después no trabajar, ¿correcto? Y de esa manera se ha generado un modus vivendi. ¿Qué nos puedes decir al respecto desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, esta idea del indígena, de los hermanos indígenas que quieren vivir de gratis siempre, no es de ahora, no es una idea ya que tiene muchas generaciones, ¿no? que nos han precedido. Pero respecto al tema de las protestas, las luchas, o que el indígena quiere dinero y hace un paro, ¿no? Yo opino que los líderes indígenas, como cualquier líder político de aquí, de la ciudad, cae en corrupción. O sea, no sé por qué hay esta idea de que el indígena siempre tiene que ser el buen, como se dice, el buen salvaje, ¿no? El pulcro, ¿no?
cae en corrupción y esa corrupción le lleva a vivir de su pueblo, ¿no? O a usar a su pueblo por causas reivindicativas, ¿no? Que a la larga no termina beneficiando después el líder indígena y el pueblo sigue postergado, ¿no? Pese a que la lucha sale de la misma comunidad. Pero ojo, con eso no digo pues que todos los líderes estén en esta condición, ¿no? Pero sí conozco de cerca muchos casos, ¿no? Que una situación lamentable, ¿no? En todo caso que termine en eso. Lo que pasa es que este tema siempre es una, una situación en la que la perspectiva de la ciudad de Iquitos se reduce, en ese caso, a anteponerse como contraria a la forma de vida, o en todo caso no a la forma de vida, ¿no? Sino a las estrategias de lucha, en todo caso, de las comunidades nativas, ¿no? O sea, hay la contraposición de que el que vive en la ciudad tiene el acceso a todo lo que es la cultura, ¿no? Tiene el acceso al conocimiento por los centros de estudio, por los colegios, por las universidades, por los institutos, y que en todo caso la verdad está de su parte, ¿no? Y todo lo que esté fuera, que en este caso, como utilizaste la expresión, la incorrecta expresión, ¿no? Que nos mencionas, el buen salvaje, es una visión incorrecta de las cosas, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar precisamente en esa confrontación la corriente de opinión que se generaliza en la ciudad cuando hay, por ejemplo, tomas de ríos, ¿no? Ya, bueno, la corriente de opinión, como aquí como todo lugar urbano centralizado, pasa el racismo. No hemos desterrado todavía el racismo como sociedad, ¿no? Y no sé si algún día se lo hará, no lo harán, ¿no? Se logrará eso, pero yo pues imagino, yo antes, cuando era estudiante todavía me podía pelear en las redes sociales, ¿no? Con un ciudadano por ahí X empieza a hablar contra el hermano indígena, ¿no? Que vividores, que vagos y tanta cosa, ¿no? Y bueno, y sobre eso su cursillo racista tan expresamente, ¿no? Y desde ahí se parte la opinión, no se exige también especialización en la opinión pues, del ciudadano común y corriente, del ciudadano de a pie, ¿no? Pero es el racismo que impera en sus opiniones, ¿no? La que dirige toda esa rabia que tiene sobre el otro, sobre el hombre que él considera no es parte de su sociedad, ¿no? Que es el indio, es que no tiene cultura, ¿no? Cada cosa que se lee, ¿no? Y yo siento que es más rabia que una opinión, ¿ya? Sientes que carece de fundamento. Claro, ¿no? O sea, mucho se ha confundido aquí que el que dio se ha confundido o se naturaliza tanto el racismo como opinión, ¿ya? Y entonces a mí, y eso me lleva a pensar, ¿no? Como sociedad como sociedad y como las autoridades están viendo este tema, si lo están tomando tan en serio, desde los proyectos políticos, proyectos de desarrollo que se tienen como sociedad, ¿no? Entonces el racismo, si esto es lo que pasa aquí en Loreto, por ejemplo, en un contexto ahorita que estamos viviendo ahorita con el gobierno, es eso, ¿no? Lima contra el campo, ¿no? Contra el campo, contra el aymara, contra el quechua, contra no sé, contra el machiguenga, es aquí, ¿no? En Loreto, pues, Iquitos contra el aguajún en este caso, ¿no? Que es la etnia que está más, que digamos que, o los dirigentes aguajunes es lo que han capitalizado mayormente este tema de la lucha por el tema reivindicativo, por el tema del petróleo, ¿no? Sí, porque es una de las principales actividades económicas extractivas, de la cual viven incluso algunas provincias en específico, ¿no? Porque como no se diversifica la producción de otra cosa, no se depende bastante en algunas provincias propiamente de la extracción petrolera. Pero no es el caso en realidad de toda la región en general, porque la región, dicho sea de paso, nuestra región Loreto es una región
que al mismo tiempo es fronteriza, ¿no? Compartimos en el norte frontera con dos países, que son Ecuador y Colombia, y por el este tenemos la frontera con Brasil. ¿Has tenido la oportunidad de laborar en las zonas rurales fronterizas? Sí, el año pasado estaba en el medio Putumayo y estaba en la triple frontera, ¿no? El medio Putumayo comprendía los distritos de Rosa Panduro y Aguas, ¿no? Que estaba trabajando ahí en 5 comunidades, comunidades Ocainas, Muruy y no recuerdo la otra comunidad. Y ahí en la triple frontera trabajando con los ticunas. Bueno, y ahí está la zona fronteriza, ¿no? A veces está con mucha pena se podría decir, ¿no? Que la triple frontera y la zona del Putumayo es zona manejada por el narcotráfico. Y esa es la actividad económica, digamos, base, ¿no? Claro, el comunero, por ejemplo, el comunero ticuna de la zona del Cayarú, partiendo desde Cuchillococha hasta su desembocadura en el Amazonas del Cayarú, cerca a Santa Rosa, es zona cocalera, ¿no? Y es la hoja de coca la que para la olla, como se diría, ¿no? En estas comunidades. Y esta hoja de coca es obviamente aprovechada por el narcotráfico. Sí, a partir de eso se genera pues toda una dinámica del movimiento del dinero que se crea a propósito de eso, ¿no? Y que realmente circula incluso por la ciudad, ¿no? Que es la ciudad la que concentra precisamente todas las otras relaciones con los sectores privados, ¿no? Con los negocios básicamente. Bueno, en Loreto la diversificación productiva es bien limitada, ¿no? La ciudad no tiene grandes, Iquitos como ciudad no tiene grandes propuestas de transformación, ¿no? de las materias primas como para crear los espacios laborales suficientes, ¿no? Entonces, ¿y qué va a hacer un comunero, por ejemplo, al venir por ejemplo, en este caso un comunero de Cuchillococha, al venir a la ciudad, si no tiene un trabajo aquí, fijo, del que mantenerse, ¿no? Entonces dice yo, mejor estoy aquí cultivando pues, mi coca, ¿no? Porque de lo contrario acá es hacer mototaxi. Pero si no tienes los medios para acceder a uno, pagar entonces, feria, claro, complicado. entonces, en la frontera, en la zona donde tengo mi chacra, saco mis arrobas, cosecho cada cierto tiempo y ahí estoy ganando mi platita, ¿no? Pero este dinero incluso, ¿no? Se podría decir, oh, pero la coca es papa del narcotráfico, tienen plata, ¿no? Es mentira eso, ¿no? Yo he visto de cerca, por ejemplo, que el narcotráfico también ya se ha capacitado tanto como, por ejemplo, una gran empresa multinacional que explota a un trabajador. En este caso, al productor de la hoja. Claro, la mafia lo que hace es sofocar tanto al campesino también que termina pues vendiendo sus productos, prácticamente regalándolo, ¿no? Y algo gracioso que, bueno, no sé si utilicé bien el término, pero también el narcotráfico utilizó en estos últimos años el tema de la pandemia pues, para precarizar el precio, ¿no? Sí, como si los consumidores han bajado a nivel mundial, ¿no? Lo cual es un problema mundial en realidad, ¿no? Claro, pero ¿no? que sufre en nuestra sociedad. Yo, como te digo, ¿no? Cualquier consumidor en Japón, en Europa o en Norteamérica, en algún momento ha pasado, ¿no? Lo que consume ha pasado por manos indígenas, ¿no? Cierto, la producción. El inicio de la cadena productiva. Se entiende. Bien, Ulises, vamos a irnos a un corte y vamos a regresar en el siguiente bloque para finalizar la entrevista con el invitado del día de hoy. Nos vamos a un corte.
Bien amigos, continuamos en nuestra entrevista con Ulises Pipa. Ulises, no podemos ser ajenos, o en todo caso es imposible hacerse ajeno o crearse una opinión a raíz de los sucesos coyunturales, ¿no? Y en nuestro país actualmente hay una coyuntura de caos social, hay una coyuntura de convulsión, producto de la situación política en realidad, ¿no? Pero que esto ya ha desencadenado, o en todo caso ha acarreado reclamos que son más bien de carácter histórico, incluso, no son reclamos ya de reivindicaciones históricas en nuestra sociedad, ¿no? Estábamos hablando precisamente en el segmento anterior de esta contraposición entre lo que es la ciudad de Iquitos y las zonas rurales, y si los trasladamos al Perú, entre lo que es Lima, la capital, y las realidades de las regiones del interior del país, de las otras regiones, de las zonas del campo, pero específicamente de la zona andina, ¿no? Existe esa oposición que acarrea racismo, que acarrea críticas que no se basan necesariamente en criterios, en todo caso, científicos o con algún respaldo sociológico, antropológico, ¿no? En ese sentido. ¿Qué nos podrías comentar de la coyuntura? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el tema de la confrontación que ha tenido que desembocar en que la protesta se vaya a Lima? Porque se estaba realizando en un primer momento en las diferentes ciudades de las diferentes regiones, pero decidieron acudir a Lima para que la protesta tenga mayor fuerza. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, en primer lugar, rechazar, ¿no?, el crimen contra el pueblo, el pueblo del sur, ¿no? Bueno, y contra cualquier ciudadano peruano, ¿no? Y rechazar estos crímenes. Ya van por más de 50 muertos que todavía, y no hay o sea, yo veo las noticias y veo un discurso, discurso del presidente, que ni siquiera hace ningún reparo. Ese día de su discurso murió una persona, ¿no? Sin embargo, como si murió un perro, ¿no? Incluso el perro todavía. Entonces, ¿cómo es que tú como peruano, como también en este caso nosotros provincianos, nos sentimos, por más que tengamos una profesión, tengamos un trabajo, pero también somos de esa parte rechazada, ¿no?, del sector que maneja la política, el cual no le interesa prácticamente, si no es que tú reclamas, nunca va a hacer nada, ¿no? Y yo veía pues a estas cadenas de noticias, ¿no?, estos periodistas cuando dicen, ¿no?, el reclamo se ve. ¿Por qué no lo hacen los presidentes regionales, los alcaldes? Es como que el reclamo también se podría llegar a instancias, ¿no? Hoy voy a reclamar al distrito, luego voy a reclamar a la provincia, más tarde al gobierno regional. Si ya no me hacen caso, recién voy a ir a Lima. Entonces, ¿cómo es que el gobierno, bueno, o la sociedad limeña, acostumbrada a manejar, ¿no?, o acostumbrada a dominar la clase política, me refiero a la ciudad limeña, las élites, ¿no?, ven al hombre lande, al hombre amazónico, como siguen viéndolo, ¿no?, como desgraciadamente habló Alan García, ¿no?, ciudadano de segunda categoría, el que, bueno, que vive en la Amazonía, que siga viviendo comiendo maduro, viviendo con champas, viviendo, no sé, y en el Andes pues que siga comiendo su papa con choclo, no sé. Y si hacen una protesta hay que hacer, hay que darles colegios, hay que darles un pequeño puente, hay que arreglarle, hay que darles programas sociales. Y esta lucha yo veo que, si bien no hay un líder el cual, como hace años lo hizo Pedro Castillo, ¿no?, en el tema del magisterio, de los profesores, ahorita no hay un líder que encabece esta lucha, pero sí, y la lucha puede estar por todos lados, ¿no? O sea, no hay un norte específico para poder hacerle frente al gobierno, ¿no?
esta debilidad se ve porque el ciudadano está harto, ¿no? Harto de la discriminación que sufre, ¿no? En las diferentes instancias. Entonces se quiere maquillar, ¿no? Desde el gobierno diciendo, no, pero si nosotros les damos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno dice, no, ya el año pasado, por ejemplo, digamos que al sur le dimos 2.000 millones de soles, ¿no? De las cuales han ejecutado 500 millones. Entonces la descentralización también de la economía debe ir de la mano con un buen aparato técnico también que promueva el gobierno. No solamente darle pues al comunero, al alcalde, por ejemplo, un alcalde distrital de Puno tan alejado que no tiene, estos representantes locales no tienen esa capacidad de gestión, cómo terminan de repente mal usando los recursos por unas cuestiones técnicas, ¿no? Que ellos desconocen. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, con ciertos proyectos que se tienen en Amazonía en comunidades indígenas. Yo te voy a contar un caso en el 2021 visité, por ejemplo, la comunidad de Paichiplay en el Alto Tigre, ya cerca de la frontera con Ecuador. Esta comunidad entró a un programa del gobierno por conservación de bosques. Este programa, por 5 años, ellos han firmado un contrato con el Ministerio del Ambiente para conservar sus bosques, parte de sus bosques, ¿no? Del territorio comunal, por ejemplo, más de medio millón de soles al año. ¿Ya? Entonces, este recurso, en 5 años, imagínate, podrían haber tenido más de 2 o 3 millones de soles, ¿no? Acumulado, pero este recurso no se acumula, o sea, este recurso lo dan a la comunidad siempre y cuando tenga proyectos para ejecutar. Entonces, yo visité la comunidad en el segundo año que están trabajando con este proyecto, y esto lo comparo, por ejemplo, a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Esta comunidad, con 600 y tantos, más de medio millón de soles, no podía ejecutar ese proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad técnica. Entonces, ¿pero qué dicen, no? Pero contrata un técnico, contrata gente que te podría hacer. No, el comunero es un comunero que vive del campo, aserrando su madera, yendo a la pesca, cultivando la chacra. Cargarle sobre el comunero, por ejemplo, cuestiones tan técnicas de administrar 600, medio millón de soles, o sea, es absurdo, ¿no? Y sobre eso, el comunero cuando no cumple, involuntariamente busca, por ejemplo, el tema, o llega a ser o comete una infracción, un delito, no sé, en temas legales desconozco un poco el tema, cuando se malgasta el dinero, ¿no? Por ejemplo, había este caso, ya era octubre de ese año, del 2021, y de los 660.000 soles que tienen al año de presupuesto para ejecutar proyectos en la comunidad, solo habían ejecutado 120.000 soles. Y de los 120.000 soles, 40.000 soles no podían justificar porque no tenían facturas. ¿Por qué? Porque la gente que habían contratado se les había robado la plata. Ya. Imagínate esto, lo que pasa en un contexto comunal con ese presupuesto, ya me imagino que también pasa en los municipios distritales, provinciales, ¿no? Que la capacidad de gestión y administración en las cuestiones técnicas también no se ha trasladado a la comunidad, a los gobiernos locales, ¿no? Solamente te doy dinero, como puedes ejecútalo, y si lo ejecutas mal, te cae la ley. Y si no vas a ejecutar, en todo caso, si no ejecutas nada, devuélvelo, ¿no? Se termina devolviendo mucho dinero porque no se puede. Pero en verdad no se devuelve, es que nunca te dan. Te dicen que tienes 1.000 millones, por ejemplo, para ejecutar, ¿no? En tu región. ¿Ya? Pero ese dinero va a salir según tú lo requieras, nunca te dan. Nunca ha salido el dinero del Ministerio de Economía, ¿no? Algo queda ahí, pues no devuelves, queda ahí, lo que no se ejecuta no sale, ¿no? Correcto. Entonces, esa cuestión, cómo se traslada, ese problema también se traslada a la comunidad, ¿no? Y por eso yo veo, pues no, pero si el periodista, se le han dado 1.000 millones de soles, 2.000 millones, ¿por qué no has hecho algo, no? ¿Por qué vienes a joderme aquí, no? Y ese es el tema, ¿no?
Sí, definitivamente todas estas cosas son las que son cuestiones de reivindicación histórica en todo caso, ¿no? Es la que en una situación de caos político, ¿no? Que tiene también características de discusiones de carácter racial en todo caso, definitivamente ha traído toda una avalancha de sucesos, ¿no? Ahora hay una serie de reclamos por parte, en el caso específico por parte del sur, que ha hecho lo que ha desembocado en lo que podemos observar en las noticias, ¿no? O sea, no es la típica lucha encabezada por un gremio determinado, que tiene una dirigencia determinada, que tiene una agenda determinada en este caso, ¿no? Sino es un reclamo popular que ya ha sobrepasado precisamente esos esquemas. Como se conoce, o el dicho local por aquí, ¿no? Ya llenó su saco el gobierno, ¿no? Y entonces el pueblo espontáneamente se ha levantado sin mediar, es que han tocado 50 muertos, hermanos del sur, o sea, que pasen así nomás. Claro, que no se reclamen por parte de las instancias gubernamentales, sí, precisamente. Bien, hoy hemos estado con Ulises Pipa, antropólogo, y hemos estado conversando, como ustedes habrán escuchado, visto, eh, cosas referentes a nuestra región y también al país, ¿no? Antes de despedirnos, quisiéramos hacerles unas preguntas a Ulises, ¿no? Si dentro de su desarrollo laboral, de su desarrollo personal, de sus ocupaciones, realiza otras actividades o solamente estás ocupado en los trabajos que realizas. No tienes algún tipo de ocio productivo, alguna expresión artística, ¿no? Bueno, sí, también ahí le entra un poco a escribir. ¿Poema? No, poemas no, soy muy bueno, no diré que soy bueno porque nunca hice poesía. Escribo cuentos. Pero es así, escritura Bueno, bueno, lo que realicé hasta ahora lo publiqué en la revista Sentidos. son publicados. Lo que son un par de cuentos por ahí que publiqué, pero tengo trabajo que vengo acumulando, ¿no? Inédito, ¿no? Que está ahí. ¿Pero piensas publicarlo? Claro, definitivamente en algún momento voy a publicarlo, ¿no? Pero todavía no me senté a trabajarlo, ¿sabes qué? Porque eso requiere también tiempo, ¿no? Y también voy a decirlo, ¿no? Porque el tiempo de ocio que me queda lo ocupo en otras cosas, ¿no? Más que cubrir mi trabajo, ¿no? Pero sí tengo ahí trabajo que estoy realizando, incluso ahora. Tengo una idea desde hace años ya de escribir una novela, ya tengo el escenario donde se va a desarrollar y voy a usar como escenario prácticamente el río, ¿no? Entre Borja y Islandia. O sea, todo el Marañón y el Amazonas va a ser el escenario, no sé cuándo saldrá esta novela. Eso no tiene fecha, ¿no? Pero ya tengo la idea, ¿no? Y las historias que voy indicando. Bien. Gracias, Ulises, por acompañarnos en esta oportunidad al programa Lazos Amazónicos. Agradecemos tu tiempo y esperamos que no sea la última vez que nos visitemos, ¿no? Esperemos estar para conversar sobre otros temas más adelante. Luis, gracias por la invitación y siempre vamos a estar conversando, ¿no? Gracias acá al compañero Jonathan Rodríguez, el compañero Trash, ¿no? Trash también. Gracias desde ahí, nos vemos siempre y hasta otra oportunidad. Bien, amigos, esto fue una entrevista con Ulises Pipa.